Listo, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta noche, que vamos a dar continuidad a nuestro seminario sobre la Eucaristía y la Santa Misa. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta noche. Un poco para que nos conozcan a nosotros como comunidad, somos la Asociación Privada de Fieles Laicos Comunidad Pentecostés, que nace el 17 de octubre de 1984 a partir de un seminario de vida en el Espíritu con formación de la Renovación Carismática Católica. Un poco sobre nosotros, vamos a cumplir 40 años ya de servicio al Señor. Trabajamos bajo la dirección y lineamientos de nuestra Iglesia Católica. El Estatuto de Constitución Jurídica fue aprobado en la Arquidiócesis de Quito bajo decreto arzobispal 573 del año 96, con el cual continúa el servicio de evangelización y formación de los fieles laicos en las distintas etapas del camino espiritual, como lo son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y también matrimonios. La misión de la comunidad pentecostés es ser sembradores de la palabra de Dios en los corazones de las personas, y esto lo hacemos con perseverancia y alegría, carismas preciosos que el Espíritu Santo nos ha regalado para la evangelización. Vamos a iniciar con la sesión número 12. Recuerde que estamos camino al 53 Congreso Eucarístico Internacional que se va a celebrar en la ciudad de Quito, Ecuador, en el mes de septiembre. Este día, el tema es Fraternidad para sanar el mundo, una visión desde San Francisco. Nos acompaña en esta noche Fray Gerardo Hernández. Él es o pertenece a la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Actualmente se encuentra en Venezuela. Vamos a arrancar en esta noche con Anita. Bueno, buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Buenas noches, Efray. Vamos a ponernos en la presencia del Señor en el lugar que estemos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya hemos pasado Pentecostés y sabemos que tú eres el dulce huésped de nuestras almas. Te pedimos que en esta noche acojas nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para esta hora darle completamente a nuestro amado Señor y seguir aprendiendo de Él con estos temas tan preciosos de la Santa Eucaristía y que ello nos lleve a ser mujeres y varones eucarísticos para llegar a la santidad tan anhelada. En esta noche, Espíritu Santo, te suplicamos que te poses sobre nuestro hermano Gerardo. Tú sabes cómo se ha preparado y el tema que nos trae, que es tan rico y precioso para seguir avanzando en este camino espiritual. Por eso, juntos, como hermanos, para cerrar esta oración en este mes de mayo, que es mes de María, ella, la llena de gracia, la que dejó que el Espíritu Santo se pose sobre ella, vamos a decir para cerrar esta oración: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Jesús para cerrar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No sé si antes de empezar a transmitir, Fray Gerardo, nos quisieras dar unas palabras antes de iniciar con el video. Sí, ¿qué tal, hermanitos? Paz y bien, yo soy Fray Gerardo. Estoy muy contento de estar con ustedes esta noche. Se los voy a decir también en el video que se realizó para que ustedes pudiesen gozar de una formación que sea audible, que pudiesen disfrutar. Eh, para mí es una alegría compartir con ustedes este espacio de formación y sobre todo compartir elementos fundamentales de nuestro carisma. Agradezco a ustedes por la invitación, a Fray Ángel Cuenca, hermano capuchino, que está en Ecuador, por hacerme parte de esta experiencia, porque
Es decir, mi vida también ha sido marcada por la presencia eucarística de Jesús y todos nuestros procesos de fe deben ayudarnos a madurar la presencia del Señor y cómo nosotros vivir profundamente este don que el Señor nos ha dejado para sostener la iglesia en la historia. Se pausó el video. Bueno, contarles un poquito, Fray Gerardo está en Venezuela y en Venezuela están teniendo inconvenientes con la luz y con el internet, como sabemos y conocemos, que son temas conocidos. Entonces, por esta misma razón, él nos ha grabado un video para poder disfrutar bien del tema y en lo que él pueda va a seguir acompañándonos y solventando las dudas. De igual manera, nos ha dejado un documento que Santi ya lo compartió en el chat. Yo también ya lo compartí por WhatsApp para nosotros poder seguir avanzando en el tema. Así que vamos a dar inicio a este tema tan precioso, esperando que se pueda habilitar el internet de nuestro hermano Gerardo. Buenas noches, paz y bien, hermanos. Les habla Fray Gerardo, hermano menor capuchino, religioso de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Nosotros somos una reforma de la Orden de San Francisco de Asís. Además, aparecemos a la luz de la iglesia a partir de 1525, comienza nuestra experiencia. Nosotros somos los hermanos de San Pío, del Padre Pío. Sí, somos nosotros, los capuchinos. Fui invitado esta noche para compartir con ustedes una pequeña formación. Yo soy religioso capuchino venezolano. En este momento me encuentro en Venezuela, en una zona misionera, en una zona de misión. Es una presencia permanente misionera entre los indígenas, Yucpa y Barí, en la Sierra de Perijá, un lugar acá muy particular en las periferias de Venezuela, en nuestras fronteras. Por esa razón, en los últimos días el internet ha estado como de una bastante pésima y mala calidad, y ya como habíamos acordado, decidí realizar la formación a través de este video. Igual estoy conectado, igual estoy con ustedes, en algún momento por algo que suceda, y al final vamos a tener diálogos, conversación, podremos abrir un poco más la participación de ustedes, pero quería asegurarme de que ustedes también recibieran una formación de calidad, como en audio, que pudiesen tener una gran experiencia de formación, dado de que honestamente me esforcé por esquematizar una formación para compartirlas con ustedes, porque casualmente pidieron la fraternidad para sanar el mundo desde San Francisco de Asís, y no hay algo mejor que pueda hacer un franciscano, sino hablar de la fraternidad, que es un elemento fundamental carismático. Me atrevo a decir, es el don que nosotros damos a la iglesia, un don que hemos recibido del Espíritu y que nosotros damos, y que la iglesia acoge, y que un poco desde la experiencia de Francisco de Asís, que Francisco se fundamenta en Cristo, este elemento ha fructificado y sigue fructificando, incluso es una realidad que nosotros tenemos que seguir profundizando y viviendo a nivel de fe para poder ser auténticos cristianos. Bueno, con esta gran introducción y esta contextualización, me gustaría iniciar con ustedes. Sobre todo les invito que en este momento nos pongamos en la presencia de Dios. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hagamos la oración que hizo San Francisco de Asís ante el Cristo de San Damián. Vaya apareciendo en sus pantallas, ustedes me acompañan. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes saben, fui invitado para darles una formación en este tiempo, en este programa formativo que han estado desarrollando para ustedes. Yo estoy muy feliz de venir a hablarles a ustedes de la fraternidad desde San Francisco de Asís. La fraternidad como esa fuerza sanadora que el Espíritu y que la presencia de Dios ha dado en el mundo. Bueno, les quiero compartir también que
un pequeño esquema. Esta formación se va a realizar en 5 partes. La primera, una introducción, que es todo esto que estamos haciendo. La segunda, una contextualización, que va a tener 3 subpartes. Una segunda contextualización. Una tercera, que hablamos de la fraternidad, un poco viendo su origen y quién la da en la iglesia, para que podamos entender. Es como de dónde viene y cómo se desarrolla este don. Luego, una cuarta parte, que es el don para sanar. La fraternidad como don para sanar. Y hay 4 elementos fundamentales que creo yo que sirve la fraternidad para sanar 3 problemas, 3 realidades dolorosas de nuestra condición humana. Y una quinta parte, una identidad, me atrevo a decir aquí, yo colocar ontológica, es decir, una identidad propia de nuestro ser humano, de nuestro ser criaturas. Bueno, así lo vamos a desarrollar. Este va a ser el tema que vamos a estar desarrollando. A su disposición está inmediatamente en este chat. También estuvo horas antes de iniciar esta formación un pequeño material, un pequeño documento donde yo resumo y preparo esta formación para 2 cosas. La primera, para que ustedes al finalizar puedan profundizar, incluso en algún momento en sus grupos, en sus lugares, puedan replicar esta formación. Me gusta compartir de lo que he recibido para que otros también lo puedan multiplicar, puedan asociar a otros, porque esto no es algo solo mío, sino es algo que yo he recibido y que yo quiero compartir con ustedes. Y la segunda también, que es muy importante, toda formación que reciba en la iglesia, las argumentaciones, las sustentaciones. Porque algunas cosas van a ser reflexiones mías, pero que parten de un texto bíblico. Reflexiones mías apoyadas en teólogos, reflexiones mías apoyadas en franciscanistas, reflexiones mías apoyadas en los propios textos de Francisco de Asís, porque es importante que en la iglesia aprendamos, los que damos formación, incluso los que los reciben, que preguntemos de dónde sale esto, de dónde usted me está diciendo esta cosa tan bonita que me suena hermoso. Dígame el documento de la iglesia, dígame en qué formación, en qué declaración magisterial se inserta esta formación que usted me está dando. Porque a veces se dicen muchas cosas y muchas cosas, incluso ojalá de los cabellos, o que enseñan cosas que van en contra de la iglesia. Yo he tratado de sustentar todo lo que ustedes van a recibir esta noche, y sobre todo de cara a que ustedes lo puedan aprender, puedan tomar los que les parezca y replicarlo si así lo desean. Bueno, tienen a su disposición en este mismo momento en el chat, y si no lo han descargado, porque también se les hizo llegar antes, este material. Ahí está todo el aparato de citas. Al final también del material pueden encontrar la bibliografía con algunos enlaces a libros que consulté de franciscanismo. Hay otros libros que ciertamente no los encontré en línea, porque son libros que tengo en físico, por lo menos 2 que son importantes: El Camino Franciscano y luego La Trinidad como Historia. Trato de utilizar algunos elementos de la teología trinitaria o el Tratado de Trinidad que desarrollamos en la iglesia. Luego, Escritos de San Francisco están citados con un enlace, lo pueden consultar por internet de forma gratuita. Otro documento que es la Ratio Formationis Ordinis, donde tienen algunos elementos, o sea, concluye ciertas cosas carismáticas sobre la fraternidad y algunas citas que he tomado de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la revelación divina. También les dejé la cita, que solo encuentran en internet, pero para que ustedes la tengan, para que ustedes puedan tener acceso no solo a las conclusiones que llego yo, sino a los documentos y a las fuentes de las cuales parto. Bueno, esto es la gran introducción que les quería hacer. Sin embargo, quiero que lo último y casi que fundamental y angular de esta introducción es sustentar toda esta formación desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el prólogo, el gran prólogo del Evangelio de Juan, específicamente los versículos 12 y 13. Se nos dice en el Evangelio de Juan:
Todos los que la recibieron, ¿qué cosa? La palabra, el verbo, el logo de Dios, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Todos los que recibieron, voy a parafrasear, la palabra de Dios, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Es decir, todo aquel que acoge la buena noticia de Jesucristo, que acoge la palabra de Dios, esa misma palabra les da el poder, nos da el poder de hacernos hijos de Dios. Pues no nacemos de deseo de carne, sino que nacemos del propio deseo de Dios, de dársenos, de donársenos, de entrar en relación. Esto va a ser algo fundamental de lo que estaremos reflexionando esta noche y formándonos, porque la fraternidad tiene que ver mucho con la misma Trinidad. Es tan profundo y tan fundamental que es la declaración por excelencia que va a hacer Jesús sobre nosotros, ser sus hermanos, la declaración o la definición por excelencia que va a decir Jesús sobre el Dios que todos adoramos en el cielo, que lo va a denominar Padre. Y ¿cómo es que se llama? Perdón. y fundamentalmente, estas relaciones a las cuales nos invita Dios traen consigo una realidad eclesial, la fraternidad. Para seguir conceptualizando, disculpen, tengo ahorita un poco de gripe, estoy pasando por unos días un poco engripado, voy a consumir un poco de agua. Y con su permiso, y vamos a pasar a la segunda parte, al segundo bloque de esta formación, que es la contextualización. Les recuerdo que aquí vamos a tener 3 cosas que están en el documento. Ver la fraternidad desde pasajes del Nuevo Testamento, que coloqué como título Jesús nuestro hermano, la fraternidad preludiada o como experiencia de comunidad en la historia de la Iglesia, y luego la fraternidad de Francisco de Asís. Pasamos a la contextualización entonces. Y esta primera parte de la contextualización, yo le coloco Jesús nuestro hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos textos donde Jesús se declara hermano nuestro y declara la paternidad de su Padre sobre nosotros. ¿Qué textos son? No vamos a profundizar en los textos, no vamos a hacer exégesis, no nos vamos a ir a los textos originales en griego, no. Vamos simplemente a ver que existen estos textos donde Jesús hace esto. El primero, Mateo 23:9. Un pequeño paréntesis que hago. De los textos que voy a utilizar, utilizo la traducción de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque para mí, en esto que es una traducción, me parece que es una traducción más apropiada, que trata de acercarse a la literalidad de lo escrito en griego, lo cual me permite en algunas cosas afirmar cosas sin vacilación. Afirmar algunos elementos sin que sea una frase o una realidad que nos lleva por una traducción un poco forzada. No estoy diciendo que las traducciones en la iglesia sean forzadas todas, sino que algunas, o sea, esta es otra formación, cada traducción de la Biblia tiene una intención. Algunas un poco pastoral, algunas un poco más poéticas, algunas más para que sean entendibles en las culturas, que eso es un poco la pastoral, algunas más exegéticas, más literales, que sirven para el estudio y la formación. ¿Cómo es la Biblia de Jerusalén? Por eso no rechace su Biblia, sino que sepa también que también hay traducciones que
pueden ser más apropiadas para el uso que le vayamos a dar dentro de la iglesia. Ahora bien, volvemos. Mateo 23:9. No llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Jesús dice esto bellísimo. Ustedes no llamen Padre a más nadie, sino uno, el que está en los cielos. Ojo, esto no es para que ustedes salgan de esta formación diciendo, bueno, Fray Gerardo ya me dijo que no te llamara a ti papá, padre, porque porque nuestro único padre es Dios. No, ya va. Aquí Jesús está diciendo algo más profundo. Nos está indicando nuestro origen. El origen de todas las cosas. Es como una especie, podríamos insertarlo, leerlo como un poco en conexión con el prólogo. Jesús nos quiere decir, o con el Génesis, Jesús nos quiere decir cuál es el origen de todos nosotros. Y más que podamos llamar padre a nuestro progenitor biológico, o padrecito al sacerdote que conocemos, y tengamos alguna vinculación espiritual con él, se trata de que no pongamos a nadie por encima. No coloquemos a nadie por encima de aquel que nos ha creado. Una segunda cita, tomada también de Mateo, pero en el capítulo 12, versículo 50, unos capítulos antes. Jesús dice, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano y mi Padre. Esta cita la coloqué así, en este orden peculiar, un poco por eso. No es que bueno, ya por ser criaturas todos somos hijos de Dios y ya todo es perfecto y listo. Yo no tengo que hacer más nada porque ya yo soy hijo de Dios. No, ya va. Es que para ser hijo de Dios, que lo somos como criaturas, pero también para ser hermanos de Jesucristo y ser adoptados con todo derecho, para que esta adopción llegue a su cumplimiento y tenga muchísimos frutos en nosotros, hay una condición. Cumplir la voluntad del Padre Celestial. Solo así podemos ser hermanos, tener ese vínculo filial con Jesucristo y a través de Jesucristo con el Padre. Dice hermano, hermana y madre. Es decir, tener una relación profundísima e íntima con Jesús de Nazaret. Luego también aquí se nos dice, en otro pasaje, en Mateo 5:48, vosotros pues sed perfectos como es vuestro Padre Celestial. En otra traducción, la latinoamericana dirá, sean buenos o santos como su Padre es bueno o santo. Es decir, no solo es ser hermanos y ya. Bueno, ¿en qué consiste en hacer la voluntad del Padre? En ser buenos, perfectos o santos. Todas estas traducciones miran a lo mismo como el Padre Celestial, es decir, meternos profundamente en las relaciones trinitarias, actuar como el Padre actúa sobre el mundo. Luego dice, en las últimas citas que utilizaron no es de Mateo, sino es del evangelista Juan, un poco porque inicié esta formación con el prólogo de Juan. Y aquí nos dice en un momento fundamental, que esto no es tan elaborado en el evangelista Juan, sino en un momento clave, en la resurrección de Jesucristo, en su encuentro con María Magdalena, se nos dice, Jesús le dice a María, y se nos dice a nosotros en el texto, vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Esta es una declaración profunda, porque lo podemos leer incluso un poco al revés, diciendo, Jesús le está diciendo, su Dios es mi Dios, o mi Dios es su Dios, pero ese Dios es mi Padre y su Padre. Eso se lo tienes que decir a mis hermanos, que a ese Padre, que es mi Padre, a ese Padre vuelvo. Para mí es fundamental y es muy clave. Y es una declaración que parece hasta un poco corta en el Evangelio de Juan. Es una declaración
fundamental porque son de las primeras palabras del resucitado que les manda decir a los discípulos. Subo hacia donde o aquel que es mi Padre, pero que también es Padre de ustedes. Y ese Padre no es otro que su Dios, que es mi Dios. Hasta aquí la conceptualización bíblica. La palabra, cuando Jesús declara la fraternidad en Él, hacia nosotros o en relación con nosotros. Esta es la fraternidad elaborada en los evangelios. Más allá de hacer de donde Él explica o muestra dinámicas fraternas, quería ver donde Él lo declaraba para quedar en claro de que esta es una realidad trascendental. Se me estaba pasando que cuando los discípulos le piden a Jesús que enseñen a orar, no se enseña a todos la oración por excelencia, la oración del Padre Nuestro, donde Jesús nos explica que tenemos un Padre al cual tenemos que decirle, un Dios que nos tenemos que tratar como Padre. Hay una enseñanza que llegué a leer en algún momento que decía, cuando decimos Padre, inmediatamente estamos reconociendo que existen otros que son nuestros hermanos. Porque todo aquel que se dirija hacia ese Padre, hacia ese Dios que es Padre, inmediatamente nos vincula aún a las demás personas que también se dirijan o acojan a ese mismo Dios como Padre. Me pareció valiosísimo y recuerden que siempre lo hacemos en todas las formas litúrgicas de la iglesia. Por eso esta formación para mí es fundamental, muy bella y hermosa, porque vamos a hablar de algo que es fundamental. A veces en muchos lugares nos hablamos de hermano, hermanita, de distintos grupos, pero a veces no damos con la riqueza profunda de esta realidad en la cual Jesús nos permite existir en la iglesia. Ahora vamos a pasar en esta contextualización al segundo punto, que es la fraternidad como que en la historia de la iglesia. La fraternidad, pero denominada comunidad, porque este término no se acuña de fraternidad, profundamente y elaborado, hasta Francisco de Asís, que lo asume como don en la iglesia. Ciertamente hay unos lugares donde los religiosos se llamaban frailes, o sea, es decir, este tema ha existido, pero como una maduración, como un carisma, como un proceso profundo dentro de la iglesia, yo les puedo apuntar que está en Francisco de Asís. No solo porque sea franciscano, sino porque orgullosamente, diría un ministro general que tuvimos, tengo un santo orgullo de que a esa realidad he sido llamado. Bueno, ¿qué motiva a la fraternidad o a este primer estadio que le llamamos comunidad, a las relaciones, estos vínculos dentro de la iglesia? Hay un testimonio de las primeras comunidades que luego va a ser algo que va a inspirar a la iglesia, que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 24. Repito, Hechos capítulo 2, versículo 24. Perdón, versículo 44. Estaba leyendo un poco mal. Aquí lo van a tener anotado. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones, sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Todos los creyentes vivían unidos. Se busca un vínculo entre los creyentes por esta realidad dada por Jesucristo de acogernos como hermanos. Hay ese deseo, esa tendencia de vivir unidos y tenían todo en común. De ahí es el fundamento de las comunidades cristianas, de la agrupación de los cristianos, formar una comunidad, es decir, tener un vínculo de estar unidos y tener muchas realidades en común o elementos en común. Profundizo. En el pueblo de Dios ha existido siempre el impulso de realizar la unidad querida por Cristo mediante lazos de fraternidad, lo que transitoriamente logró la primera comunidad eclesial entera, las primeras comunidades.
Esto reaparece de continuo como llamada de grupos reducidos que mantiene viva esta inspiración cristiana a aquella meta. Es decir, a través de la historia de las primeras comunidades testificadas ahí en Hechos, aparece el deseo de vivir con estos vínculos profundos. Y a la luz de las primeras comunidades cristianas está este deseo de tener elementos en común, de vivir en comunidad. Este deseo lo madura profundamente también a partir de, bueno, la iglesia tiene un proceso de institucionalización, van desapareciendo así como de estas formas típicas y arquetípicas las comunidades cristianas y comenzamos a tener unas dinámicas muy particulares que van desarrollando a la iglesia como la conocemos. Pero este deseo se mantiene vivo y especialmente lo vuelven o lo van encarnando en la vida religiosa. Recuerden que estamos ubicados en siglos más atrás de la iglesia y estamos haciendo como una pequeña elaboración. Luego los distintos movimientos y los distintos carismas, las distintas formas de asociación de fieles que tenemos hasta el día de hoy, muchas de ellas surgidas y propiciadas del Concilio Vaticano II, este tema de asociación de fieles. Bueno, hay una comunidad que a mí me gustaría traer en esta argumentación histórica y es la comunidad benedictina. Recordemos que San Benito Abad es el padre del monacato. En Occidente, él trae el monacato de Oriente, lo introduce a Occidente con unas peculiaridades que todos conocemos y que vamos a ir elaborando. La comunidad benedictina, a la luz de estos de hechos que tenían todo en común, jerarquizaba a los hermanos en la sociedad del monasterio, realización a escala reducida de la comunidad eclesial. Es decir, el monasterio era una pequeña estructuración a la luz de la comunidad eclesial. El monje, bajo el gobierno y la acción del abad, que hace las veces de Cristo, recibe todo cuanto necesita, así en lo espiritual como en lo temporal, y daba todo a su propia actividad externa en la comunidad por medio de la comunidad. Es decir, no realiza ninguna actividad externa sin el consenso común o como una exteriorización de la vivencia común o de la acción común. La estabilidad era la base de una vida integrada por la alabanza divina y el trabajo. Recordemos de San Benito, ora et labora. Eso llena al cristianismo en el primer milenio, y la vida monástica tiene gran fuerza, gran fuerza dentro de la historia de la iglesia, y que hace que surjan muchas comunidades, una serie de cosas, y toda la vida monacal tenga este sabor a la luz de la experiencia de San Benito, de la experiencia comunidad de San Benito. Luego también tenemos otra que quiero traer porque es importante en la historia de la iglesia, es la comunidad agustina, que unificó a los canónigos regulares a partir del siglo XI, y a los ermitaños desde el siglo XIII. Tomó como modelo de agrupación a la primera comunidad de Jerusalén, descrita en la cita que le hice de hecho, que buscaban la pobreza individual y la caridad fraterna, que recibían como expresión y valor simbolizado en la vita communis, es decir, buscaba, la agrupación y la pobreza individual y la caridad fraterna en una vida común. ¿Cuáles son las características de esta vida común? Claustro, lugar donde viven y hacen vida los religiosos y donde solo están los religiosos. Refectorio, el lugar donde se come, y el dormitorio. ¿Qué más? Alimento y vestido común para todos por igual, y oración coral o común. Recordemos que San Agustín de Hipona, padre de la iglesia, escribe esto y lo escribe para los sacerdotes de su diócesis. Luego esto va a tener una gran fuerza en la época de Francisco de Asís,
y eso va a resurgir con mayor fuerza en los siglos XII y sobre todo el XIII, pero ¿cómo es que San Agustín lo escribió unos siglos antes, con una propuesta para los sacerdotes de su diócesis? Es decir, no es que él estaba pensando exactamente en la vida religiosa, sino quería organizar la vida de los sacerdotes de su diócesis. Luego, hacemos un poquito un salto histórico por los dominicos. ¿Por qué traigo a los dominicos? Porque son casi que hermanitos nuestros que nacen en la misma época. San Francisco y Santo Domingo se conocieron, se saludaron y conocían de los movimientos que estaban llevando adelante dentro de la iglesia. Los dominicos, inspirados en el término vida común, como había dicho antes, vita communis, buscaban la uniformidad de la observancia. Esto es importante. Ellos, con el término vida común, la interpretación que le daban es que buscaban que hubiese una forma uniforme de vivir el cristianismo, que fomenta y representa al exterior la unidad de los corazones en el interior de existir, o que existe en el interior. Es decir, ellos buscan una comunidad que organice la vida cristiana, no solo de una manera exterior, sino también interior. En medio de este contexto y de estas reflexiones de lo que es la vida común, siempre vista de miras a la comunidad de Jerusalén, nace la comunidad franciscana, que ya no se quiere llamar comunidad, sino fraternidad. Francisco de Asís crea una nueva forma de relacionarnos bajo el término de fraternidad. En los escritos de él no encontramos comunidad, sino fraternidad, para referirse a los frailes, a la iglesia y al vínculo común que debemos tener todos. Ahora parto al tercer punto de esta contextualización, la fraternidad de Francisco de Asís. Recuerden que nos pidieron hablar de la fraternidad para sanar al mundo de Francisco de Asís. Ahora les presento a la persona que reflexionó de una forma más profunda sobre la fraternidad. A poner en marcha su fraternidad, Francisco no tuvo a la vista ningún modelo precedente, ni de los benedictinos, ni de los agustinos, ni de los dominicos, de nadie. O sea, no porque estuviese mal, sino porque él, guiado por el Espíritu Santo, estaba reflexionando algo que tenía que darle a la iglesia. No lo sabía así, pero al final se terminó convirtiendo en un don, en un carisma. Francisco quería que las privaciones inherentes a la altísima pobreza, es decir, al sin propio, hallaran una compensación. No en una vida común jurídica. No se trata del vestido, de la distribución de los espacios que fuesen comunes, sino que busca la caridad multiplicada de los hermanos. Es decir, se vive la pobreza y se vive unidos para que el amor entre los hermanos sea mucho más profundo, para que el vínculo del amor sea cada vez más perfecto, que es lo que buscamos todos en la iglesia. ¿Por qué? Porque suprimidas las miras de la utilidad propia, es decir, para lo que yo soy útil, para lo que es útil del otro, los bienes del otro que me son útiles, uno queda libre para darse a los hermanos en un amor universal, sin limitaciones, sin fronteras. Hay algo que decía San Francisco, o que se ha inspirado en Francisco, que no se tiene bienes, porque si no luego hay que cuidarlos, incluso a veces luchar para proteger, en contra del hermano, para proteger estos bienes. De eso se trata. Ahora hago alguna puntualización un poco más formativa. Francisco, en sus escritos, él dejó unos escritos, no son tan abundantes, pero sí los que nos sirven de mucho a los franciscanos de toda la iglesia. En sus escritos habla siempre de fraternidad, como les decía, nunca de comunidad. Él hace un salto, esta vivencia común, estos vínculos que se buscan, inspirados por la experiencia de Cristo con sus apóstoles,
Francisco no se queda en la primera experiencia de la iglesia que lo llamó comunidad, sino que le hace algo más profundo, que se quiere introducir más a semejanza de Cristo y habla de fraternidad siempre. Por 10 veces lo hace en la regla, 10 en el testamento y en la carta a toda la orden. Además, estos se citan porque son importantes. La regla, aquello que organiza nuestra forma de vida, que es al final lo que prometemos, el testamento, que es el compendio espiritual que nos permite leer la regla, y la carta a toda la orden, una exhortación a todos los hermanos, presentes y futuros. Además, el término hermano o hermano se halla 179 veces en los mismos documentos de Francisco. Hasta aquí la contextualización. Para mí es importante que ustedes comprendan o sepan que el término fraternidad lo comienza a acuñar en la iglesia como carisma, como vivencia, como vínculo Francisco de Asís. Ese, me atrevo a decir yo, es el don que da el carisma franciscano a la iglesia. Evidentemente, no porque nosotros seamos los únicos que seamos llamados, sino que nosotros, haciendo las veces de profetas, recordamos o anunciamos a la iglesia la importancia de vivir con vínculos de unión profundos, que nosotros llamamos fraternidad, porque tiene unas características importantísimas de acogida, de encuentro y de reciprocidad. Me entrego completamente a ti, tú me recibes y tú te entregas completamente a mí y yo te recibo. Esto cada vez va preludiando muchísimo en las relaciones trinitarias, que eso lo vamos a ver al final y pronto también lo vamos a ir elaborando. Ahora, pasamos a la tercera gran parte, como les había prometido, de nuestra formación. Vamos a elaborar la fraternidad. ¿Pero qué vamos a elaborar de la fraternidad? Si parece que es como, bueno, esto lo hablamos mucho, es que, somos hermanos y tal, en Cristo. Para elaborar la fraternidad yo propongo 2 cosas. Su origen, que es un origen en Dios, y la fraternidad como don dado y desarrollado por el Espíritu. Su origen, para poder entenderla. Para Francisco, la fraternidad se arraiga también en el misterio mismo de la paternidad de Dios que se nos revela en Jesucristo. Es decir, la fraternidad tiene que ver absolutamente con la revelación que nos hace Dios en Jesucristo. Y es que, como lo vimos al principio, Jesucristo declara a Dios, al Dios que adoraba a Israel, como Padre nuestro. Y así Él, el Hijo unigénito eterno, se declaraba a nuestros hermanos. Y es que lo declaraba al Eterno, al Altísimo, como Padre nuestro, porque Él es su Hijo y a través de Él nosotros por adopción podemos alcanzar a ser hijos de Dios, como todos lo sabemos, a través del bautismo. El pobrecillo o el pobre de ellos es un creyente que va realizando poco a poco, entretejiendo la experiencia sabrosa y jubilosa de que Dios es Padre. Todos hemos sido formados en que Dios es nuestro Padre, de que Jesucristo es nuestro hermano, aunque a veces esa realidad la oscurecemos un poco, declarándola a veces como Señor, como algunos otros títulos que le damos, y se nos olvida que Él deseó relacionarse con nosotros profundamente como hermano. Luego, eso, y que partiendo de eso, es una realidad que nosotros tenemos que experimentar. No se es hermano hasta que se decide serlo. Creo que esa realidad nosotros la tenemos por experiencia sanguínea. No disfrutamos el ser hijos hasta que nosotros no nos comportemos como hijos. Francisco eso es lo que va construyendo y madurando. Él se hizo fraternal
porque percibió cuál era la fuente de todo y de todas las criaturas. El bien soberano del hombre, su identidad más profunda, su columna vertebral interior, su finalidad, esto lo vamos a elaborar más al final, su alegría y su plenitud era el Altísimo y buen Señor. Su forma de vivir encontró un bien a su medida. Él comprende que todo es don, todo es emanación del Padre, desbordamiento de la paternidad creadora de Dios. Su vida, sus facultades humanas, el cosmos, la tierra, el hombre mismo y todos los bienes espirituales se convierten en un regalo. ¿Y un regalo de quién? De Dios. ¿Y por qué? Porque es nuestro Padre. Y así se quiere relacionar con nosotros. Arraigado en el amor gratuito del Padre, Francisco se siente liberado de todo instinto propietario. Nada posee, ya nada es suyo. Todo lo recibe y en adelante no tendrá nada que perder, a no ser el tesoro de Dios. Lo único que él no desea perder es el tesoro de Dios. Está enamorado de Dios y eso es maravilloso. Por eso mismo percibe dónde están las raíces del pecado del hombre, el fracaso de las relaciones humanas, que esto lo vamos a tener presente, de para qué sirve este don. Al Francisco descubrir el don de la fraternidad, también va descubriendo para qué sirve este don. Y concluyo esta parte diciendo, si se niega la paternidad de Dios, en teoría o en práctica, es decir, en teoría porque somos ateos y una serie de cosas más y teorizamos en torno a que Dios no es nuestro Padre, que es otra cosa, que es altísimo, como a veces se realiza en algunos círculos protestantes y qué sé yo, o en la práctica, simplemente no me relaciono con Dios como Padre. El hombre, nosotros acabaremos más tarde que temprano perdiendo lo que definimos al principio como propia identidad y el sentido y razón de ser. Ahora pasemos a la fraternidad como don del Espíritu. Es aquel que lo da y que lo desarrolla. Por eso tenemos que tratarlo del Espíritu. Francisco consideró siempre a sus hermanos como un don del Señor que él acogió en la fe. Descubrió que es importante vivir y predicar el Evangelio, no uno solo, sino con los hermanos, acompañados. Vivir el Santo Evangelio con los hermanos es una manifestación del Espíritu que inspira al hombre. Es decir, vivir el vínculo de fraternidad pone de manifiesto el Espíritu de Dios en el mundo. O también, en sentido contrario, vivir el vínculo de la fraternidad manifiesta profundamente el vínculo de Dios, la presencia de Dios en el mundo. Esto es profundísimo, que inspira al hombre y a las mujeres a compartir la buena noticia recibida de Jesucristo. ¿Qué es la piedra angular y para qué nos hacemos hermanos? Para compartir y vivir, o sea, compartir no solo decir, sino vivir la vida, la nueva vida recibida por Jesucristo. La fraternidad brota del Espíritu. Del Espíritu de Cristo. Es un don del Dios vivo. Esta aventura no está hecha a la medida de los hombres. No. No tiene que ver como nosotros hemos decidido algún día realizar y ser. No. Esta realidad se arraiga en el acontecimiento de Cristo, que se ha hecho nuestro hermano y que muerto y resucitado, reúne a los hijos de Dios que estaban dispersos. Reúne a las criaturas, haciéndolas hijos de Dios. Francisco quiso vivir esta buena nueva, invitar a todos los hombres a abrirse al Padre y reconocerse profundamente como hermanos. Toda la historia de la creación y de la salvación la reconoce como animada por el Espíritu y como una larga marcha hacia la fraternidad universal, cósmica. Es un aprendizaje
de las costumbres de Dios, que es un misterio de relación. Aquí voy a hacer un inciso muy rápido sobre algunos elementos profundos que uno puede estudiar sobre Dios, el Tratado de la Trinidad. La Trinidad o la fe trinitaria es relación. Lo que conocemos de Dios se basa en cómo Él se relaciona. Cómo Él se relaciona con el Hijo, cómo el Hijo se relaciona con el Padre y cómo el Padre y el Hijo se relacionan con el Espíritu. Es decir, lo que conocemos de Dios son relaciones y sus efectos. Esto es profundo, esto es básico en el Tratado de Trinidad. Es decir, el tratado sobre la teología profunda sobre el Dios que hemos conocido y que se nos ha revelado, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Lo que subsiste en las relaciones divinas son las relaciones, esto lo dice San Agustín y Santo Tomás. Dios se muestra como Trinidad cuando busca explícitamente introducirnos en su relación. El que Dios se muestre como Padre, el verbo de Dios, la palabra como Hijo, tiene que ver con este deseo de introducirnos en su relación. Y la tercera persona como Espíritu, como aquel que logra esta relación y la sostiene. Esto tiene que ver profundamente con que Dios es un misterio de relación entre ellos, es decir, dentro de la Trinidad, intratrinitario y extratrinitario, es decir, con todo lo creado. Esto lo vamos a elaborar al final, porque esto es profundísimo. En consecuencia, la fraternidad es la participación de la vida divina desde Jesucristo, porque hemos sido adoptados en Jesucristo. Y es la acción constante de donación del Espíritu en el mundo. Es decir, somos acogidos por la fuerza del Espíritu Santo. Recuerden que en el bautismo se invoca que el Espíritu Santo se derrame para consagrar el agua, para consagrar los óleos. Es decir, mediante la acción del Espíritu Santo es que somos adoptados por Dios en Jesucristo para ser hijos del Padre. Hasta aquí el don de la fraternidad. La elaboración de la fraternidad, que es muy profunda. Mire, no saben lo extasiado que yo quedé elaborando todo esto, porque era reflexionar para compartir con ustedes el don de la fraternidad. Ahora vamos a pasar al cuarto punto. ¿Para qué sirve este don? O sea, ¿para qué estamos formándonos? ¿Para qué nos sirve saber que somos hermanos? ¿Para qué nos sirve todo esto? Y nos sirve porque es una realidad constitutiva de nosotros, pero que también el Espíritu Santo nos sigue dando, nos sigue llamando y se sigue donando para hacerla un don, es decir, una gracia gratuita que hemos de recibir para sanar el mundo. ¿Y qué es lo que se sana? Yo aquí voy a remitirme a tres realidades fundamentales. Tres realidades fundamentales que creo que tienen que ver con nuestra presencia en este mundo. Un permiso. ¿Qué sana la fraternidad? El instinto de dominar, el primero. Nos sirve para sanar esto. El hombre posee en sí mismo una tendencia al poder, el ser más grande, el ser más inteligente, el ser más brillante, el más fuerte, el primero. Y con esta tendencia podemos terminar aplastando, sometiendo y dañando a otros de nuestros hermanos. Este viejo reflejo está inscrito en la naturaleza del mismo ser humano. De suyo, no es necesariamente malo. Puede ser dinamismo de crecimiento de la persona. El peligro está en la orientación que se le dé a ese instinto de ser más grande.
Francisco percibió muy bien esta necesidad fundamental de afirmarse, cuya perversión radica en el deseo de dominar, de apropiarse, de intentar aplastar o eliminar a los demás. Todos podíamos citar ejemplos concretos y cotidianos de esa ley de la jungla en el corazón de nuestras relaciones sociales y profesionales. ¿Quién no ha tenido alguna persona, profesionales, nacionales e internacionales? Es decir, ¿quién no ha tenido esa experiencia de conocer o de ver por experiencia de otros o personal de alguien que desea dominar, aplastar, humillar? Bueno, en nuestra propia sociedad vemos personas que oprimen. Mi realidad en Venezuela, unas personas que oprimen y que causan una serie de injusticias y de realidades deshumanizantes y deshumanizadoras para unos 30 millones de habitantes. Bueno, nuestra sociedad moderna, centrada en la competitividad, se adapta mejor a los halcones, a los superdotados, a los débiles, y las palomas se ven implacablemente marginados. Es decir, alguien para dominar, un depredador, y alguien que está creado para ser devorado o sometido. Ya lo había presentido Francisco en el seno de aquella sociedad medieval. Ya Francisco, recuerden que Francisco existió 1202, 1203 hasta 1200. Francisco aparece en la historia en 1193. Medieval. Francisco, recuerden que está en la Edad Media, donde los mayores habían conquistado el poder sin ninguna consideración de los menores, es decir, capas sociales menos favorecidas. Este es un tema con el que se encontró Cristo, un tema con el que se encontró Francisco, gente sometiendo, esclavitud, guerras, luchas. Un tema que tiene que ver con a veces nuestra naturaleza mal orientada. Uno de los términos claves de la espiritualidad de Francisco es servir. El servicio es el que sana el corazón de la tendencia de poseer. Se trata de situarnos en la obediencia al plan de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo les he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Si Francisco se empeña expresamente a dar a sus hermanos el título de menores, de servidores, a ejemplo de Jesucristo, que lavó los pies a sus hermanos, a los discípulos, porque vislumbra aquí que se encuentran las claves para nuestras relaciones fraternas según el Santo Evangelio. El don de la fraternidad puede sanar el instinto de dominar desde la vivencia del servicio, ubicándose a los pies del otro para servirlo, no queriéndolo aplastar, sino queriéndolo acoger, agraciar, ayudar. Otra realidad que intenta sanar el don de la fraternidad es el instinto de venganza. La venganza, desde un sentido o entendida desde falsa justicia compensatoria, que nos impulsa a hacer lo mismo que nos hacen y así crear una espiral interminable de violencia. ¿Quién no ha visto una película de superhéroes y cuando el malo está vencido, es golpeado, destruido o matado, no siente como se hizo justicia? Miren, esa no es lo que propone Jesús en el Evangelio. Más bien esas son las dinámicas que comienzan a generar en el mundo una espiral de violencia. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar el mal a fuerza del mal. Solo se puede vencer
el mal a fuerza de bien, como lo hizo Jesús con el amor. Hay una declaración hermosa en los Hechos de los Apóstoles donde se dice que Jesús pasó haciendo el bien, encarnando, siendo el amor encarnado. Nosotros también podemos encarnar ese amor desde la fraternidad. El perdón no es en sí mismo el olvido, no está hecho por consiguiente a la medida del hombre. Es una manifestación de la vida del Espíritu de Cristo en mí y en ti. Un hermano, según el Evangelio, se reconoce por la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Perdonar es tomar parte, participar del amor gratuito de Dios y de ese Dios que, crucificado por sus propios hermanos, exclamaba: perdónales. No hay vida fraternal posible sin la fuerza del perdón. Incluso no existe mundo mejor sin el perdón. No solo se trata de obras violentas cargadas de sangre, sino a veces de cosas más pequeñas y minúsculas, chismes, murmuraciones y juicios. Lo contrario al perdón son el juicio y la maledicencia que destruyen la fraternidad. Por eso precisamente Francisco se muestra a veces severo contra ese veneno, contra esa semilla de muerte en el corazón de las relaciones. Cuando un malediciente se ponía a hablar, lo evitaba y apartaba de él sus oídos. Dice Francisco en uno de sus escritos: bienaventurado el hermano que tanto ama a su hermano cuando está lejos de él como cuando vive en su compañía, y no dice a sus espaldas lo que no pudiera decir con caridad delante de él. No se trata de decirle al otro las cosas en su cara, sino con caridad. Es decir, bienaventurado el hermano que no habla a las espaldas del otro, sino que le dice al hermano cosas que solo puede decir delante de la presencia o influenciados por el mismo Dios. Hermoso y profundo. Eso es lo que hace el don de la fraternidad. Ayudarnos a vencer el instinto de venganza, de hacer lo mismo que nos han hecho. Y eso se hace ¿desde dónde? Desde el perdón. Recordemos todas las enseñanzas de Jesús sobre el perdón. Y un último punto que sana el don de la fraternidad, que a mí me parece importante, que resume una serie de males, de pecados, y como todo esto que he dicho antes, trata de resumir las realidades más antropológicas de nuestros seres como seres humanos. Recordemos, el deseo de dominar, el deseo de vengarnos, y un último, la desconfianza. Voy a citar algo acá. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Estamos citando un texto de Jeremías 17:5. Y este es un pasaje que muchas veces se utiliza, por lo menos aquí en Venezuela, y es un pasaje mal utilizado, descontextualizado, el cual sirve para imprimir una imagen oscura sobre la naturaleza humana. Es la tendencia de vivir como rivales, rodeados de enemigos, pues se cree que nuestra naturaleza es caída y de incapaz de abrazar la bondad, la santidad, la belleza de Dios. Es decir, es como que si Dios nunca se hubiese encarnado como ser humano. Porque recordemos que si Dios es completamente santo, ¿cómo nuestra carne va a contener al santo? Solo si nosotros fuimos realmente creados desde la bondad y somos capaces de bondad, Dios pudo encarnarse en nosotros siendo la mejor versión de lo que podemos ser los seres humanos. Esto lo dice en Gaudium et Spes en el numeral 21. No está en el texto, pero se me acaba de ocurrir en este momento. O acabo de ser iluminado por el Espíritu para decirles en esto. En esto se resumen nuestros males relacionales. ¿Recuerdan lo que decía al principio? Que les decía que Francisco descubre con el don de la fraternidad dónde están las raíces del pecado del hombre en nuestras relaciones malentendidas. Aquí voy a citar un texto hermosísimo de un documento que sirve para formar capuchinos en todo el mundo. Comienzo.
hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Cita de las Escrituras. Y Dios vio que cuanto había hecho estaba muy bien. Una traducción de las Sagradas Escrituras, del Génesis. Lejos de cualquier tipo de pensamiento antropológico, el pensamiento franciscano intuye con entusiasmo la bondad de cada ser. Hablamos de la gracia original, es decir, la bondad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, la capacidad de reconocer en Dios la fuente de todo bien, como en consecuencia, el bien que Él obra a través de todas las cosas creadas, es decir, sus criaturas. En consecuencia, la respuesta clave es la confianza de Dios, que nos ha hecho buenos y ha dejado su huella, la huella de su bondad de sus criaturas. Se trata de vernos y de descubrirnos en el poder del amor. Es decir, el relacionarnos de todos como hermanos y desde la bondad de Dios hacia el otro no sea bueno, pero yo lo amo. Que se trata de eso de amar a los enemigos. Se trata de descubrir que venimos de la bondad y a la bondad que es Dios vamos a parar. Y aquel que no se haga bueno, aquel que no se transforme en completamente amor, no puede entrar a la fuente del amor mismo. Eso es una forma con la que yo a veces trato de ilustrar y elaborar el tema de entrar en el cielo. No es que Dios sea malo y excluya, es que como Él es toda la bondad, no puede entrar un ápice de maldad. Por ende, todo aquello que no sea también instintivamente bondad no puede sumergirse en Él. Por eso nosotros tenemos que hacer un camino de transformación a imagen de su bondad para poder entrar al cielo. Aquí cierro. La cita del principio se trata de apartar del corazón de Dios. Habla de otra cosa y a veces se utiliza descontextualizada. Comienzo a leer la cita textualmente de Jeremías 17:5. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé, de Dios. Se trata de apartar el corazón de Dios, se trata de otra cosa, no de que no confiemos en el otro, todo lo contrario de lo que nos enseña Jesús. Este es precisamente el corazón de la tradición franciscana, uno de los fundamentos de la vida fraterna, la confianza. Dar confianza equivale a creer en el hermano. ¿Acaso las palabras de fe y confianza no proceden de la misma raíz? Quiero que se queden pensando eso. La fe es un acto de confianza y vivir la fe como hermano es confiar también profundamente en el otro. En esto yo resumo que sirve el don de la fraternidad para sanar al mundo. En esto consiste en lo que quiere obrar el Espíritu Santo a través de nosotros en la iglesia y en el mundo. Que la iglesia sea el fermento de eso, de sanar nuestro instinto de dominar y de someternos como viles salvajes. El instinto de venganza, que tal vez yo no quiero dominar y tal, pero sí quiero hacer justicia por mi propia mano, desde las cosas más mínimas hasta las más grandes. Y una profunda desconfianza de quiénes somos y para qué hemos sido creados. Todo esto impide la realización del reino de Dios en este mundo. Y ya llegamos a la quinta parte, y tomo un sorbo más grande. Esta parte quiero que la escuchemos con corazón cada vez más abierto y atento. Incluso voy a poner un poco más alta la música de fondo para que la veamos con un corazón iluminado del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Le coloco nuestra identidad y con esto voy cerrando esta preciosa experiencia de formación para luego dar paso a que dialoguemos distintas cosas. Si hay preguntas y si hay cosas que tenemos que seguir elaborando. La primera de esto de nuestra identidad es un llamado escatológico.
Es decir, es un llamado que tiene que ver con la vida en el mundo futuro. Parto con esta cita. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos, pues lo somos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Dios es Padre, porque al comienzo de todo está la gratitud del amor. La creación se relaciona ante Él, sobre todo como Padre, como aquel que es origen y principio de toda vida. Lo mismo que la historia eterna del amor es la vida trinitaria. Se le atribuye a Él la frontalidad del amor. También en su origen está la fuente inagotable de todo lo que existe. Repito, Él está en el origen de todo, incluso en la historia eterna de amor que es la Trinidad. Él está en el fondo, el Padre. Y en esa forma de ser graciosa, amorosa, está el origen inagotable de todo lo que existe. Quiero elaborar esto para que se entienda lo de llamado escatológico, es decir, se trata de lo que seremos, de lo que somos hoy y seremos en el cielo profundamente, a lo que estamos llamados a realizar aquí, en esta tierra, y podemos vivir desde allá, y ya les digo en dónde, sobre todo, como también en los que seremos profundamente en el cielo. La distinción entre Padre e Hijo encuentra su lugar la comunión en la infinita alteridad entre Creador y criatura. La relación de las personas divinas entre sí es tan amplia que en ella encuentra espacio el mundo entero. En esta relación entre el Padre y el Hijo es tan amplia que comenzamos a existir. Recuerden el prólogo. Por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Recuerden el prólogo. En esta relación, en ese vínculo, fuimos creados nosotros. Tiene espacio el mundo entero. Con razón Francisco dice: oh, cuán santo, querido, complaciente, humilde, pacífico y dulce y amable y apetecible sobre todas las cosas es tener un tal hermano que dio su vida por sus ovejas y hirió al Padre por nosotros diciendo: quiero, Padre, que donde yo estoy estén ellos conmigo, para que vean mi claridad en tu reino. Qué bello esto que dice el hermano Francisco sobre nosotros. Y es que lo que estoy queriendo decir es que es tan constitutivo el ser hermanos y estar en relación con el Padre y el vincularnos nosotros como criaturas, como hermanos, que tiene que ver con las relaciones profundas de la Trinidad, con el origen mismo de todo y con nuestro origen de todo lo creado. De esta manera, en el misterio de la encarnación se revela la constitución misma de la criatura, ex existencia acogida, receptividad del amor que al amarla la hace ser. Para profundizar esto, quiero basarme en la constitución dogmática sobre la revelación divina de Verbo. Dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo.
Es en Cristo que solo tenemos acceso al Padre. Y se hacen consortes de la naturaleza divina. Sustituyamos la palabra consorte. Esposos, vinculados, aliados de la naturaleza divina. Introducidos. En consecuencia, por esta relación, Dios invisible habla a todos los hombres como amigo. Movido por un gran amor, mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. ¿De qué está hablando? De relacionarnos, de relación. Para mí esta es una de las declaraciones más bellas que puedo encontrar en los documentos de la iglesia. Se encuentra en la Dei Verbum, en el numeral primero. Y esto lo cambia todo. Todo tiene una fuente, todo encuentra su significado, todo se dirige hacia este fin. En la paternidad de Dios se hace posible la fraternidad de origen, la fraternidad de destino, la fraternidad final. Hemos sido creados para y por la fraternidad. En consecuencia, el sentido cristiano de la historia consiste en primer lugar en el reconocimiento de la divinidad de Dios y en la mundanidad del mundo, es decir, en el respeto a la soberana trascendencia del uno y de la profunda dignidad del otro, pero también en la gozosa confesión de la comunión que existe entre el Creador y la criatura, que recibe del Padre en el Hijo el ser y la vida en la fuerza del Espíritu vital, el Espíritu Santo, en una relación tan profunda que motiva más allá de cualquier limitación a la dignidad. Dios viene a plantar su tienda en el mundo y hacer suya la historia de los hombres para manifestar en ella con los hombres y para los hombres la gloria de su eterno amor. El Señor nos llama a todos a vivir según el Evangelio como comunidad de hermanos, en la comunidad de los hermanos, que es la iglesia. Nuestra vocación cristiana no puede llevarse a cabo más allá de la fraternidad y por medio de ella, por este vínculo tan profundo, que hay que realizarlo. Es el lugar privilegiado para nuestra conversión y el encuentro con Dios. No nos podemos convertir, no podemos ser santos como el Padre es santo, sin ser hermanos. No podemos, por más místico que seamos o que queramos ser, no podemos encontrarnos con Dios si no lo reconocemos como Padre. Y al reconocerlo como Padre tenemos que reconocer y relacionarnos con los demás como hermanos. Cierro con esto, y esto a mí me enciende el corazón. En el cielo no seremos más que hijos y hermanos entre nosotros. Hijos en Jesucristo, en el Hijo. A veces no valoramos esta experiencia que Dios nos permite vivir, que es la vida, en este vínculo tan profundo que es la fraternidad. Se trata de nuestra huella original, nuestro ser original. Por eso en el mundo no reina la paz. Por eso en el mundo no se establece el reino de Dios. No porque no hagamos rituales piadosos, que no tengo nada en contra. Soy un amante de nuestra fe cristiana. Pero nuestra fe cristiana tiene sentido y el sacrificio de Jesucristo en la cruz tiene sentido desde este amor, desde este vínculo del amor que Él quiso establecer, esta alianza donde nos quiso ser consortes. ¿Y de cuál manera? ¿Y de cuál única manera? Como hermanos, vinculados a Él. Nos podemos poner títulos, podemos recibir servicios en la iglesia, cargos en la sociedad, pero ninguna de esas cosas tiene sentido y nos va a llevar al cielo ni nos va a realizar si no es siendo hermanos.
Aquí les abro mi corazón más profundamente. Yo me siento en la orden de hermanos menores capuchinos llamado a ser solo hermano. Incluso yo no me voy a ordenar. No porque desprecie el ministerio, lo valoro y mis hermanos ordenados recientemente lo saben. He construido con ellos sus ordenaciones y vivo su ministerio con una profunda reverencia con ellos y hacia ellos. Pero yo siento que Dios me llamó a ser hermano y eso me basta. Y siendo hermano me pedirá más cosas. Siendo hermanos me invitará a servir de distintas maneras. Pero si no soy fundamentalmente hermano, no estoy preparado para el cielo. Porque en el cielo solo podré entrar y estar a través de Jesucristo, siendo acogido como hermano de Él para poder ser hijo del Padre. Si no es de esa manera, no hay otra manera que me pueda relacionar con Jesucristo y entrar en el cielo. Esto me lleva hasta un último punto que también pidieron que incluyera en esta formación, la Eucaristía, como el lugar para vivir la fraternidad. Y puse aquí, identidad dentro de la vida litúrgica. Francisco insistió en la participación de todos los hermanos en una sola Eucaristía diaria, en una época en que no existía todavía la concelebración. Invitó a sus hermanos sacerdotes, en vez de dispersarse en distintos altares privados, como lo vemos en las iglesias, muchas todavía se conservan los altares con las imágenes, a participar todos juntos en la fraternidad en una misma y única Eucaristía. Cito el texto donde se dice: amonesto por eso, hermano, y exhorto en el Señor que en los lugares donde moran los hermanos se celebre solamente una misa por día, según la forma de la Santa Iglesia. Si en un lugar hubiera muchos sacerdotes, que uno se contente por amor en la caridad a oír la celebración del otro sacerdote. Francisco está convencido de que la presencia eucarística de Cristo, entregado por la unidad de sus hermanos, recuerden esta parte hermosa, que es forma parte de la plegaria, la gran intercesión que se hace en Cristo y por Cristo. Cuando se dice, cuando pedimos por la unidad de la Iglesia, para alcanzar la caridad, pedimos por el Papa, por los obispos, por toda la Iglesia, pero ¿qué pedimos? Alcanzar la gran unidad, que podamos llegar a Cristo, al Padre, en unidad como hermanos, de esta identidad profunda. Porque Cristo, entregado por la unidad de sus hermanos, es la fuente y el corazón de la vida fraternal. Incluso, me atrevo a decir en este apartado, el sentido mismo de nuestra existencia. Solo Él, nuestro hermano, puede transformar a los individuos dispersos y divididos, como estamos todos nosotros, en hermanos. El Espíritu de Jesús viviente, el Espíritu Santo acogido juntamente en cada Eucaristía, como lo hacemos cuando se hace la epíclesis, recibimos al Espíritu de Dios en nuestra fraternidad humana que llamamos iglesia. Es que se va construyendo día tras día la fraternidad. Miren, mis queridos hermanos, si nosotros no vivimos la Eucaristía como ese profundo encuentro con el otro, algo está mal. Recordemos esto, que luego de la consagración, de la gran intercesión, donde pedimos principalmente la unidad, luego una serie de cosas más, pero principalmente que avancemos hacia el reino del Padre en unidad con el Santo Padre, con nuestro obispo y la unidad de todos, que va a manifestar la perfección del amor y que nos va a perfeccionar a nosotros en el amor. Sin ese espacio de abrirnos al otro, que luego lo dice la plegaria, y que luego invocamos al Padre común en la presencia de Jesucristo. Es decir, recordemos, por Cristo, con Él y en Él, que invocamos al Padre y le decimos Padre nuestro. Sin ese vínculo profundo, no nos podemos sentir cristianos. Sin ese vínculo, no podemos realmente relacionarnos con Dios. Y con esto
cierro esta formación. La Eucaristía es el lugar donde se sientan los hermanos a comer el alimento de vida. La Eucaristía es el lugar donde acogemos el Espíritu que nos hace hermanos. La Eucaristía es la comunión, Dios en todos, haciéndonos uno. Es el preludio del cielo. Todos en Cristo, unidos, en comunión, en unión recíproca, en fraternidad. Les agradezco a ustedes por haberme escuchado hasta este momento. Estoy en el chat y ya vamos a comenzar el diálogo sobre las cosas que han escuchado y que he ido expresando para que podamos compartirlas de una manera más amena y podamos despejar algunas dudas que hayan quedado de algunos de los puntos que hasta el momento les he compartido. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos invitados a si tienen alguna inquietud, alguna consulta, está Fray Gerardo conectado también con nosotros, si es que les quedó alguna duda respecto a lo que hemos conversado en esta noche. Buenas noches con todos, hermano Fray. Le agradezco por todo este detalle que ha dado a través de lo que significa esa palabra fraternidad, que, o sea, muy poco se usa, ¿no? Porque es un don de Dios, pero también, o sea, dice que es un don de Dios, pero hay otras palabras que como dones aparece dones del Espíritu Santo, dones de Dios. Entonces, fraternidad es ahora entiendo que es una palabra como vivir en comunidad, es una fraternidad que se vive, ¿no? Que se vive en nuestra religión. Entonces, mi pregunta sería, eh, ¿sí se vive realmente la fraternidad en nuestra religión? Eso, pa. Bueno, yo te voy a contestar desde mi experiencia. Yo como hermano capuchino trato de vivir profundamente ese don. Incluso como hermano capuchino he podido vivir eso y en eso se ha basado mi seguimiento a Jesucristo. Y a eso me he sentido llamado. Ciertamente que me atrevería a decir, como es algo tan constitutivo, es uno de los elementos en los que más fallamos, más pecamos. Es decir, mucho, como decía, mucho de los elementos de nuestra fragilidad humana, herida por el pecado, van en contra de este principio fundamental, que es la fraternidad, porque es el vínculo que tenemos sobre todas las cosas con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Es decir, es el vínculo que nos relaciona con la Trinidad desde Jesús. Entonces, ciertamente no es cualquier don, es fundamental para nuestra relación con Dios y que ciertamente en la iglesia puede haber muchos matices. Lo único que todos estamos invitados, es decir, la invitación del cielo pasa por la fraternidad y todos tenemos que irla construyendo de poco en poco, que evidentemente si no tenemos conciencia no lo vamos a hacer. Padre, muchas gracias, le agradezco. Bueno, yo creo que vamos ya finalizando. No sé si es posible recibir una bendición del tema que hemos visto en esta noche. Yo de mi parte y de la parte también de la comunidad Pentecostés le agradezco bastante por este tema, este desglose de lo que significa la fraternidad como don de Dios y los efectos que tiene que causar esta fraternidad dentro de lo que es la sanación, ¿no? Entonces, justamente por eso es que hacemos este seminario, porque necesitamos entender el significado de cada una de las palabras que vamos a ir viendo en este Congreso Eucarístico y el porqué de las cosas. Entonces, Fray Gerardo, por favor, ayúdenos para despedirnos ya en esta noche.
Bueno, les quiero compartir con ustedes la bendición que hacía San Francisco de Asís a sus hermanos. Un detalle rapidito de eso, esa bendición se encontró en el pecho de Fray León cuando iba a morir, la tenía guardada en el hábito, muy cerca del corazón. San Francisco bendecía a los hermanos con la bendición que encontramos en el libro de Números. Les comparto con ustedes, el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, nos mire con ternura y alegría y nos conceda la salud y la paz. El Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.